Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están pasando? Estamos ahí evaluando, viendo todo el tema del clima, no hay nada para comentar. Estamos arrancando un nuevo día más aquí en Radio Uruguay, en La Máquina de Pensar. Saben que comenzamos a conversar ayer sobre García Lorca. Es una obra de teatro que está ocurriendo ahora en la cartelera montevideana y que es una forma de acá humildemente de decirles que está notable, ¿no? Me estoy refiriendo a La casa de Bernarda Alba, esta historia brutal de una mujer, Bernarda Alba, y sus 5 hijas que están pasando por un luto, un sistema de luto que creo que van a llevar 8 años en la casa sin salir vestidas de negra. Y bueno, tiene que ver también con esas empleadas, esos servicios domésticos, esas sirvientas que van y vienen, y estas mujeres que están encerradas y solamente pueden soñar con lo que sería estar casada con hombres, en fin, etcétera. Se trata sobre todo tiene muchos significados, múltiples significados, pero bueno, para hablar de ellos, para comenzar a desbrozar estos significados de esta obra poderosa de Federico García Lorca, vamos a conversar ya mismo. Quiero decirles que estamos con Jorge Pozzi en controles de emisión, con el Flaco Germán en la puesta a punto, y del otro lado del teléfono le damos la bienvenida al crítico de teatro Jorge Arias. ¿Cómo andás, Jorge? Muy bien, ¿ustedes? Bien, aquí andamos, Jorge. Te contactamos, entre otras cosas, porque vimos que escribiste una nota, una reseña crítica en el diario La República, muy elogiosa. Sí. Lo cual a veces no suele ser en tu estilo, ¿sí? Bueno, no es una cuestión de estilo, el problema es de las obras. Claro. Si son buenas, voy a decir que son buenas, y si no lo son, voy a decir lo que pienso. Muy bien. Jorge, estaba diciendo antes de conversar con vos que esta obra tiene múltiples significados. Es una obra que se ha dado reiteradamente aquí en el teatro. Me decían que hace unos 10 años se dio. Estuve hablando ayer con Cecilia Baranda. Cierto. Y obvio que aquí hay una tradición lorquiana bastante importante en Uruguay, en Montevideo. Esta versión de Roberto Jones, vos decís en tu artículo que hace más énfasis en el tema del poder. Sí. ¿Y cómo sería eso? Más que en el tema del poder, en el tema político y sobre todo en el papel revolucionario que tiene el erotismo, el eros como pasión sexual. Es decir, creo que Lorca comprendió muy bien, y lo expresa en la obra, el poder absolutamente destructor que tiene el amor, sobre todo el amor-pasión. Y si repasamos la obra de Lorca, la prima hermana de Emilia es la novia de Bodas de Sangre, claro, que comete el atentado contra la civilización más grande que se puede imaginar cuando abandona al novio en medio de un casamiento. Eso muestra el gran tema de García Lorca, que lo refirió en conversaciones privadas y en escritos, era el poder anticivilizatorio que tiene el eros. En eso no está solo García Lorca, porque los primeros griegos creían exactamente así las cosas. Y si ustedes repasan el coro del tercer acto de Antígona, van a ver ese carácter absolutamente subversivo del eros. Yo puedo leer, que tenía previsto, una parte del coro de Antígona que habla del amor y dice: haces injustos los corazones de los hombres virtuosos y los llevas al crimen, excitas las peleas y expandes el desorden en el seno de las familias. Una ojeada encantadora de una joven belleza triunfa del poder de las leyes. Estos triunfos no son más que para la invencible Venus. Y si repasamos hasta el origen del dios Eros, que para los griegos fue el primero de los dioses del cual dependen todos, y para otros también en la tradición griega es el hijo de Zeus y de Afrodita, lo que demuestra que la pasión del sexo no tiene fronteras y llega hasta el incesto, porque Afrodita o Venus era hija de Zeus, y entre los dos engendran a Eros, que es el amor. Ahora, ese carácter de antagonismo entre el erotismo y la civilización está desarrollado, y yo creo que lo menciono, en el libro de Marcuse
sobre Eros y civilización, donde desarrolla esa tesis. Y en la obra sería, digamos, el desorden frente al orden impuesto por Bernarda Alba, digamos, o sea, la idea de que eso de estar todo atado y bien atado dentro de la casa. Exacto. El orden de la casa de Bernarda Alba es el orden de la muerte. La casa de Bernarda Alba, que ese es el título de la obra, no Bernarda Alba, sino la casa, en realidad es un convento. Y para mí es uno de los signos de un carácter que tiene la obra y que no se destaca en esta versión, que es el carácter antirreligioso. ¿Y por qué decís que es un convento? Perdón, porque no sé, ¿está establecido por la forma en que...? Porque se menciona varias veces la palabra convento en relación a la casa de Bernarda Alba, que se vive como en un convento. Las hijas están ahí como en un régimen conventual, no salen, no pueden llegar al exterior, todo lo que es el exterior es pecaminoso o peligroso, ¿verdad? Y si hay un romance, que no es un romance, sino es una especie de contrato entre Angustias y Pepe el Romano, que se va a casar con Angustias por interés nada más, es todo absolutamente legalizado, reglamentado a través de una reja y a ciertas horas, ¿verdad? Inclusive ya se supone que es un casamiento sin amor, entonces ahí el héroe no tiene nada que hacer. Inclusive hay un detalle curioso, que es las marcas escenográficas que hace García Lorca, que en las paredes de la habitación del primer acto, que es la más exterior de todas, hay cuadros de ninfas y de reyes. Las ninfas evidentemente son un símbolo del amor, pero ese estar contra la pared como decoración muestra cómo todo eso es ajeno a la vida, ¿verdad? Está solo para mirar de lejos, para saber que eso existe y no para vivirlo. Yo en algún lado leí, bueno, en tu artículo también está escrito de que una de las marcas también, o por lo menos en esta versión, el tema de que las paredes sean blancas o en tonos de blanco, o sea, la idea de la pureza. Y de muy austero, ¿no? De una pureza forzosa hecha a base de quemar todo con aguajanes. Es decir, hay un blanco en el primer acto, un blanquecino en el segundo y un blanco más atenuado en el tercero. Y García Lorca era muy interesado en cuestiones cromáticas, inclusive tenía una extraordinaria habilidad como artista plástico, al punto que se le considera uno de los pintores importantes de la época. Y se han hecho exposiciones con sus dibujos y sus cuadros. Ahora, todo eso tiene el sentido simbólico de que poco a poco ese blanco desesperante, que es un poco el blanco del interior de los conventos, ¿verdad?, donde todo está hecho de un color uniforme, que refleja uniformemente también la luz del sol, se va atenuando cuando llega el desenlace en el cual aparece realmente el erotismo. Y la gran escena que para mí no está suficientemente realzada cuando Emilia se rebela contra el poder en nombre del amor y le rompe el bastón que tiene entre las manos Bernarda, que es el símbolo del poder. Ahí es donde está más claro para mí que García Lorca intuía o comprendía lo que acabo de leer desde Sófocles y de los primitivos griegos, ese carácter absolutamente antisocial que tiene el erotismo, el amor-pasión. ¿Y dónde viste, porque yo lo fui a ver también, el tema de esa vinculación con lo que puede ser la guerra civil? O sea, digamos, ¿hay alusiones directas o simplemente todo se da por entendido? No, la guerra civil no había empezado cuando García Lorca terminó la obra. Inclusive la obra se estrenó en Buenos Aires en 1945, muchos años después de terminar la guerra y naturalmente de la muerte de García Lorca. García Lorca muere casi al principio de la guerra civil. Ahora, ya en la vida de García Lorca, escrita por Gibson, que es excelente, es un tratado definitivo sobre la vida de García Lorca, el ambiente que se pinta es de la inminencia de la guerra, no ya de que va a haber una revolución, va a haber una guerra y va a haber muertos, y eso se siente en el aire. Tan es así que cuando él le lee varias veces el manuscrito de la casa de Bernarda Alba a algunos amigos, entre ellos al musicólogo Adolfo Salazar, a Rafael Martínez Nadal, etcétera, hay un presentimiento de que ya no puede quedarse en Madrid y por eso se va a Granada, que es justamente donde encuentra la muerte, ¿no? Sí, pero ese error, ¿no? ¿Cómo? Que comete ese error, precisamente se va al peor lugar, digamos, porque va creyendo que va a estar, digamos, protegido en su casa, en su pueblo, y Pero él evidentemente era una víctima que ya estaba marcada por el fascismo, ¿no? Porque su posición era muy
anti todo sistema, y inclusive su vida era bastante poco convencional, ¿no? Claro. Y ese sentido del poder, digamos, socavador de los pilares de la sociedad del sexo está o estaría en la obra siguiente que iba a escribir García Lorca, que era La destrucción de Sodoma, que trata el tema bíblico de la destrucción de la ciudad de Sodoma por el rayo de Dios, que García Lorca dice que todavía se le hizo peor porque salieron de los sodomitas pero llegaron al incesto. Inclusive en la obra de García Lorca, como en la mitología griega que acabo de contarles, el tema del incesto está. Hay un poema en el Romancero Gitano que es la violación de Tamar por el hermano. Es decir, ¿por qué escribe García Lorca sobre ese tema? Pues es el mismo tema de él. Es el tema del poder absolutamente innovador, transformador y perturbador que tiene el sexo. Inclusive, cuando a veces escucho en la radio que le hacen preguntas a uno como sobre cómo fue tu primera vez, ¿verdad?, aludiendo a la experiencia del sexo, yo veo que todo el mundo contesta convencionalmente: bueno, fue así, fue de otro lado, siempre desde un punto de vista de lo que la gente espera escuchar. Yo creo que la verdad es muy distinta. Y ahora hablo un poco autobiográficamente. La primera vez que sentí esa experiencia, mi sentimiento fue el terror. El terror, ¿por qué? Porque uno se da cuenta de que hay algo en el mundo que a uno lo descontrola, lo domina y lo hace pedazos. Claro. Y eso la gente lo supera o lo olvida, porque todo el mundo tiene que haber sentido alguna vez qué es lo que ocurre. E inclusive cuando vemos cuán fácilmente se llega a los crímenes pasionales, estamos cerrando los ojos ante el hecho de que el amor es algo muy peligroso. Y ahora mencionas al pasar, con esta digresión tuya, mencionas al pasar algo que me parece que es un eje en esta obra, por lo menos a mí como espectador, el tema de el qué dirán, de lo que se espera, los otros esperan de uno, que está puesto una y otra vez como razón práctica y por Bernarda Alba, ¿no? El tema de en un pueblo chico tratar de cuidarse o de preservar el que dirán, y hay una doble imagen, digamos, un doble vínculo. Por un lado ella trata de que todo el mundo, digamos, de reprimir a sus hijas para que no darle pasto, digamos, a las fieras del que dirán, y por otro lado continuamente está hablando mal del pueblo, del que dirán, ¿no? Pero a su vez ella está también sojuzgada por ese que dirán. Bueno, yo respetaría un poco más a Bernarda Alba, que quiere decir muchas cosas que no son todas negativas. Ella trata de conservar un orden que hasta ese momento funcionó, y que hasta ese momento también fue perturbado por el erotismo, porque, por ejemplo, en la primera escena o en la segunda, la criada habla de las relaciones sexuales que tenía con el muerto. La obra comienza con un funeral del marido de Bernarda Alba, Antonio María Benavides, pero la criada lo primero que dice es lo que le hacía, que le levantaba las enaguas en el corral, y supongo que algo más. Un poco con aquella idea del señor feudal que era también el dueño sexual de sus domésticas y de su servidumbre, ¿no? Y en el caso digamos de ya que hablas, es un dato importante de que por qué pensás vos que Lorca comienza la obra con la muerte del único hombre que hay en esa casa. A partir de ahí solo va a haber mujeres, las mujeres hablan de los hombres, los sueñan, los imaginan, pero se pelean entre ellas, digamos, hasta se chantajean, hacen de todo, digamos, sutilmente, ¿no? Sí. ¿Por qué arranca ahí la obra? Con el entierro de Antonio María Benavides. No sé, hay una especie de simetría. Y sabés lo que pasa es que eso no detona la herencia, no. No, porque la herencia es del primer marido, digamos. El dinero que tiene Angustias es el primer marido. Claro. Y esa es la que tiene dinero. El segundo, o sea, el finado de la primera escena, no se sabe cómo está, no parece que estuviera tan mal. Por varios detalles se ha reconstruido la posible posición económica de Bernarda Alba y evidentemente no era nada mala. Ahora, ella tenía un problema también de la administración de los bienes que pertenecían a Angustias y de la cual también quería salir.
Ahora, que empiece con una muerte, con un entierro, y que termine con otra muerte, es un efecto como de simetría artística, me parece, ¿no? Es decir, la muerte es lo que va a dominar toda la obra. La muerte va a ser la muerte física y va a ser también la muerte del amor, ¿verdad? Y la muerte de los sentimientos, porque también Martirio está enamorada de Pepe el Romano, y lo dice, y tiene todavía el coraje de confesarlo y tratar de impedir que la menor, Adela, ¿no? Sí, que Adela... tengas la intimidad que tiene con Pepe, y hubiera hecho lo mismo si hubiera podido, claro, y le hubiera sacado el lugar también si hubiera podido y todo eso, pero esas tentativas están todas condenadas al fracaso. Es curioso también los catastróficos nombres que tienen las mujeres. Es cierto. Que las mujeres se llamen Angustia, si se llama Martirio, ya es una señal del sojuzgamiento de la mujer en la España, esa España que espero haya empezado a desaparecer para siempre, ¿no? Sí, esto es el reflejo, digamos, de la España más negra, en un momento cuando se habla, como al pasar, digamos, se habla de una anécdota que ocurrió afuera del pueblo, afuera de la casa, perdón, que es precisamente que una mujer tuvo a luz un niño, un bebé, y lo mató, y los perros lo desenterraron y se lo llevaron ahí, ¿no? Y después se produce una especie de linchamiento de ella, creo que la pedrea. Sí, exacto. La hija de la librada le llaman. Exacto, es terrible. Ayer comentábamos con Cecilia Baranda y yo le decía, arriesgaba la hipótesis de que probablemente eso ocurrió, o noticias de esa ocurrieron, porque las tomaba a Lorca como base de sus obras también. Es probable, pero también existió, o debió existir, la anécdota de Paca la Roseta. Paca, ¿y cuál es la anécdota? Que es dos hombres que secuestran, copan la casa, atan al marido y se la llevan a ella a un monte, pasan la noche, y ella viene coronada de flores con los pechos descubiertos. La gran farra sexual. Sí, eso no es de policiales, ¿no? ¿Cómo? Esa no es una noticia de policiales, digo, no me parece. Ahora estamos copamiento, porque parece que redujeron al marido, claro, y se llevaron la mujer adelante de él, y ella tan fresca, y se fueron a un monte donde pasaron la noche. Bueno, ya se sabe haciendo qué. Claro, bueno, claro. Esa es un poco la otra parte o la otra cara, y se habla de eso, y se nota, o se debería notar, que la mayor parte de las hijas de Bernarda Alba diría, feliz ella, que por lo menos tuvo una noche de felicidad. Ya se sabe lo que viene después. Apagar la Roseta la va a matar el marido, o la va a lapidar el pueblo, pero tuvo su gran momento, su gran noche, absolutamente sin freno y absolutamente contra todas las normas, contra la fidelidad matrimonial, contra todo lo que sea. Ahí está de nuevo el poder totalmente ilegal, antirreglamentario, antinorma que tiene la pasión sexual, sobre todo como la ve García Lorca. Sí, desordenando. Un poco estuve leyendo en internet y decían que, por ejemplo, Margarita Xirgu le había pedido una obra a García Lorca, a Federico García Lorca, y le había mostrado Doña Rosita la soltera, y ella no le había gustado tanto y había dicho, yo quiero una de una mujer mala. Y bueno, en el caso de Bernarda Alba, el personaje Bernarda Alba es bastante unidimensional, ¿no? O sea, se ve que siempre, en el caso de Nelly Antunes hace una gran performance, pero yo lo veo como que no le da tanto para un actor. En cambio, por ejemplo, en el caso de Ana Rosa, que es otro papel que no tiene nada que ver, que es el papel de sirvienta, de empleada, sí le da para desplegar muchísimo más. Sí, y ahí hay una cosa interesante respecto de las clases sociales, porque en la casa de Bernarda Alba, como en ninguna obra de Lorca, aparecen las clases sociales, inclusive su distinto comportamiento. Y por lo que dice Poncia, que es el papel que hace Ana Rosa, a ella no le ha ido tan mal con el sexo. Es decir, ella ha tenido un marido que después ha preferido irse a la taberna y todo ese tipo de cosas, pero no se queja. Ella tuvo su parte en el festín del sexo, es decir, y lo da a entender. En cambio se nota que para Bernarda aquello fue, bueno, una ceremonia bajo las sábanas y las hijas que vienen después una tras otra, ¿no? Está bien. Jorge Arias, crítico de teatro, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar, gracias por aproximarnos una visión, digamos, una recomendación, si se quiere, porque en tu nota vos también decís que se trata de una muy buena versión de Roberto Jones. Te doy las gracias por estar acá. Bueno, gracias a ti. Chao, un abrazo.
En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Le doy la bienvenida a una compañera acá a la radio, pero una gran actriz. ¿Cómo le va, Ana Rosa? Muchas gracias, muchas gracias. Bien, contenta de estar otra vez contigo y con tu audiencia. Ana Rosa es una de las intérpretes, una de las actrices de esta obra en la cual hay exclusivamente mujeres, ¿no? Exactamente, es un elenco femenino. Se habla de hombres todo el tiempo, pero no aparecen. Que eso también brillante el texto de Lorca, cómo logra reflejar, digamos, la mirada o la imaginación, el imaginario femenino en torno a los hombres. Claro, ¿no? Por supuesto. Esa figura poderosa de Pepe el Romano que está ahí, sobrevolando la casa, los corazones, bueno, todo lo que significa además la figura masculina, no solamente en esa época, sino hoy en día, porque acaban de hacer una Bernarda Alba excepcional en Nairobi. Ah, mirá. Claro, muy interesante, muy interesante. El texto de Lorca es maravilloso. Es impresionante. Es el último texto que escribió, además el más maduro. A los 2 meses lo mataron. Y bueno, tú sabes mejor que yo lo que refleja toda la represión, todo el miedo, en fin, se venía ya la dictadura de Franco. Pero la obra en sí misma... Y la represión en sí misma de lo que dice de los pueblos de España, porque claro, el subtítulo, viste, que es La casa de Bernarda Alba, la tragedia de las mujeres en los pueblos de España. Ese es el subtítulo de la obra. Y lo dice muchas veces el personaje de Bernarda en este pueblo seco, en este pueblo sin río, donde hay pozos, claro, donde hay que cuidarse del que dirán y cuidado que no escuchen. Es muy interesante todo ese aspecto, y justamente la figura del hombre cobra una dimensión enorme, porque no entran hombres en esa casa. No, porque ellas están de luto, aparentemente van a estar 8 años de luto, no sé qué, entonces están vestidas de negro, no pueden salir a la calle, tienen que estar adentro de la casa por el que dirán, porque para mantener, digamos, esas convenciones. Lo que logra Lorca y lo que logra la obra también es una especie de decantación, una situación muy como aislada, ¿no? Claro. Donde casi, sabemos que es de España, sabemos que tiene que ver con España, pero tiene que ver con... Se puede adaptar universal. a todo, por eso te decía, esa versión que casualmente llegó hasta mí, hecha por africanas, es muy interesante también. Y tendrá que ver también con el papel, digamos, o la situación de la mujer en África. Claro. Hay otra versión hecha por gitanas, muy linda. Lo que se ha hecho con Bernarda Alba es hermoso. Se le ha dignificado mucho a ese texto. No solamente la figura de Lorca, que bueno, se ha hecho por todos lados, en todo el mundo, en todos los idiomas, porque se ha hecho en otros idiomas también. Y me parece que es fantástico haberla retomado en este momento, ¿no? Después de tantos años. Vos me decías fuera del micrófono que no es la primera vez que haces Bernarda Alba. Es cierto, es la segunda vez. Es la segunda vez. Hicimos una versión hace muchos años con Carlos Aguilera, que la dirigió 2 veces. Una vez, la primera, fue la versión que hicimos con Violeta Moretti, haciendo de Bernarda Alba, y yo hacía el papel de Adela. Vos hacías de Así Adela, que imagínate los años que pasaron. Adela Estoy haciendo la Poncia. No, porque Adela... Es muy lindo también. Ayer hablaba... Sí, vos sabés que vi, digamos, obviamente hay unas grandes actuaciones, es una obra para grandes actuaciones, ¿no me parece? ¿No? Claro, porque estamos generosa. hablando en el sentido de que incluso la apuesta esta de Roberto Jones también es muy austera, hay un par de sillas, una mesita y nada más. O sea, estamos viendo que no hay solamente mujeres hablando entre ellas. Es lo que quería Roberto, realzar la actuación, al actor en realidad, y ponerlo en un ámbito casi despojado. Porque no tiene nada, la escenografía tiene poca cosa. El texto tiene muchas escenas o situaciones muy claras, delimitadas, en las cuales se hablan normalmente de a dos y van como cambiando, y en esta, el conflicto de la obra sería Bernarda Alba, que está aplastando a sus hijas, y hay una de ellas
que presenta más resistencia se revela. Y que se va revelando más al final, que es Adela. Y en el medio está Poncia, que es como el saber popular, pero te da a vos la posibilidad de una actuación impresionante. Es un personaje muy rico. Te da para llorar, para gritar, para enojarte, para reírte, para hacer chistes de grueso calibre. Por supuesto. Claro. Poncia es un personaje muy agradecido, como decimos nosotros en teatro. Es un personaje que tiene muchísimas facetas y que te da para hacer mucha cosa. Bernarda es un maravilloso personaje. Es la represión, pero es más dura. Se mantiene más en sus parámetros. Poncia oscila. Va entre lo popular, como decís tú, ella es el pueblo, tiene el rencor de la persona que sirve hacia su patrona, como es Bernarda, pero al mismo tiempo una relación compleja se con genera como una complicidad, ¿no? Claro, es muy compleja porque por un lado está resentida contra la patrona, pero por otro lado la conoce sus miserias, la compadece. Y es también. Como un perro fiel. Es como un perro, sí, es una especie de perro guardián también de las niñas, de lo que no. O sea, hay una serie de cosas. Es muy complejo. Es muy complejo. Sí. La Bernarda Alba, yo decía en el bloque anterior, es más como unidimensional. Nelly Antunes se presenta de una forma impresionante. Pero tiene una fuerza. Una fuerza brutal, ¿no? Fabuloso. Pero básicamente es eso, ¿no? Es la represión, o sea, que incluso es un personaje que se autorreprime a sí misma, ¿no? Por supuesto, claro. O sea, la represión primero es con ella y después con todo lo demás. Exacto. Y las hijas, también no tienen un espectro tan amplio, me parece. Tienen que cada una característica, un tono, una característica personal. Carga más las tintas Lorca en Adela y en Martirio, que son las que se enfrentan al final. Y no vamos a contar el final, porque si hay gente que no conoce la obra, que vayan y la vean. Perfecto. Y vos, en esa versión que decías que actuaste de Adela, mirá que la pregunta que te voy a hacer, brillante pregunta. ¿Qué diferencias viste entre esa versión, aquella versión y esta? Bueno, muchas diferencias. Lo hacíamos de una manera más clásica. Estaba enfocada de una manera un poco más clásica. No totalmente clásica. ¿Qué quieres decir con clásica? Quiero decir que esta versión de Roberto tiene una actualidad que incluso la planteó Roberto como una posibilidad sobre todo para las chicas, ¿no? Para las que hacen las hijas, que no tenía las versiones anteriores, no tenían ni la versión que hice yo, ni la versión que hizo Aguilera también en la Comedia Nacional, que la hacía Maruja Santulo, hacía Bernarda Alba. Estaba más apegada al texto clásico, a la forma de decir, incluso la escenografía. Claro. La que hicimos nosotros no tanto, pero esta es la que menos se parece a las Bernardas clásicas, que incluso desde el punto de vista de vestuario, que a mucha gente le gustó y a mucha gente no, como todo, ¿no? No entendí, mira, yo soy una bestia para eso. ¿El vestuario en qué sentido? Claro, el vestuario, por ejemplo, está muy modernizado, seguro, está como atemporal, como que pasa por todas las épocas de las mujeres posibles, porque los vestidos que tienen las hijas, el vestido que tiene Bernarda incluso, no tiene nada que ver con los originales que planteaba Lorca. Bueno, pero el hecho de que vos ves, digo, yo soy una bestia, pero ves a 6 mujeres vestidas de negro en plan luto, y por más que ese luto sea moderno y algunos tengan otra cosa... Claro, pero después se sacan el luto y quedan en visos de colores. Exacto, eso fue muy impactante. Eso fue lo que le gustó a mucha gente y a otra gente no tanto. Pero bueno, es interesante verlo también. Yo creo, y el tema de que en la otra versión, la escenografía era más realista, porque en esta hay una búsqueda precisamente que no sea tan realista, digamos, en cuanto a que son 4 sillas que se cambian. Claro, se cambian, sí, es muy austera, muy despojada. En la versión que hacíamos nosotros era un poco más realista, pero no tanto tampoco, tampoco era tanto. La más realista que se hizo, que yo recuerde, por lo menos debe haber habido más, pero de pronto yo no las vi, fue la de la Comedia. Claro. Que estaba hecha realmente con si fuera una casa, claro, que estaba muy bien hecha, sin duda, ¿no? Pero bueno, son maneras de ver de los directores. Escuché en varios lados, leí también, de que en esta versión, la que estamos hablando ahora, la que hay en el Teatro de la Alianza,
el énfasis es más en el poder y en la parte política, ¿puede ser? Sí, fue una de las propuestas también de Roberto, como plantear que esas mujeres están encarceladas y quieren salir, se quieren rebelar contra la autoridad represora. Que de alguna manera también es el espíritu de Lorca, sí, ¿no? Claro, sin duda. Claro, pero le quiso dar un sesgo, no te digo político, pero que se asemeje un poco a lo que se intentó hacer Lorca, ¿no? La lucha desde su pluma contra la represión, contra el régimen represivo. Contra el régimen de Franco. del propio Franco, porque recién, digamos, estaba en el 36, comenzaba ahí, digamos. Prácticamente él terminó de escribirla, creo que en julio, si no me equivoco, por ahí, y 2 meses después lo mataron. Claro, estamos hablando de poco tiempo. Bueno, Ana Rosa, después de la pausa te voy a invitar y te voy a preguntar ¿qué ves de actualidad ahora, digamos, vos que sos una mujer de teatro, no solamente como actriz, sino como espectadora también, porque las actrices son buenas espectadoras, para hablar con el vínculo que puede tener esta obra, Una casa de Bernarda Alba, esta obra que es de 1936 y que ahora se está haciendo en el 2012 en Montevideo? Muy bien. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos aquí hablando con Ana Rosa, ella es una de las actrices de este elenco, que es, según este hombre llamado Jorge Arias, y lo voy a leer, en la interpretación en este elenco no hubo errores, sobresalieron para nuestra percepción, la de Jorge Arias, sobresalieron Ana Rosa, Neri Antúnez, Emilia Díaz y Mariana Lobo. Esto le agradezco mucho a Jorge Arias, a quien estimo mucho por otra parte. No, digo, estas cosas simplemente son indicaciones y es muy difícil... bueno, pero eso es así el arte, son ¿no? apreciaciones, claro, el arte es muy y aparte subjetivo. Estamos hablando de papeles distintos. Ayer yo le decía a Cecilia Baranda qué ocurre cuando te dan un papel que no es precisamente el más brillante, sino al contrario, es un papel efectivo, chico, y es de bajo perfil. Y tenés, ¿no?, que mantenerlo. Y simplemente, y ella me dijo que bueno, que no hay papeles chicos, no hay papeles, que el tema es el tema del proyecto común como obra de teatro, y está claro que esta obra, es como toda obra, es un proyecto en común. Pero hay papeles que permiten más lucimiento que otros. Desde luego, claro. O que llaman más la atención del espectador. Pero toda la etapa de ensayo fue muy interesante también. Y eso es lo que te dice Cecilia, por eso no hay papeles chicos. Claro. Porque hay papeles chicos, pero en el periodo de ensayo, claro. Es como en las canciones cuando alguien tiene que hacer la tercera voz. Claro, ahí está. Es así, es así, el que está atrás. Pero yo rescato mucho el periodo de ensayos, que es muy interesante, porque ahí se fusiona todo. Todos los actores están trabajando juntos en el mismo texto, sacando las mismas conclusiones. Hicimos un trabajo de mesa muy largo y muy interesante con Roberto Jones, y bueno, ahí todos estamos por igual, dando lo mejor, recibiendo, sacando conocimientos, deduciendo, a ver cómo puede ser la cosa, y eso es muy rico. En tu caso, digamos que es un papel en el que es para lucimiento, ¿cómo es que llegás, digamos, a estas definiciones? ¿En base a qué? ¿A intuición? ¿En base a que ves la cara de los otros cuando estás actuando? Mirá las cosas que te estoy preguntando, ¿no? Pero en la mesa, digo, ¿cómo se hace? No, nosotros hicimos un trabajo de mesa bastante intenso. Y dentro del trabajo de mesa, cada uno se va planteando cómo va a armar ese personaje. Que de ahí a lo que realmente hagas, hay también un trecho, ¿no? Claro. Porque de pronto lo lográs, a veces no lo lográs. Pero te haces una idea de cómo querés que ese personaje sea, por qué lado lo querés trabajar. En el caso de Poncia, yo le veía muchas facetas y no la veía exclusivamente como digamos, como te decía hoy, como la empleada, la sirvienta fiel de Bernarda. Es fiel hasta cierto punto, pero tiene otras facetas, tiene sus rencores como clase social,
tiene también cierta lascivia, provoca a las chicas, les habla de los hombres. Sí, que eso es una cosa brutal, porque ella puede entrar y salir de la casa, ella entra y ellas sale. No, y entonces claro, ella les habla, claro, digamos, hasta erótica, sexualmente, de los hombres y a mujeres que no pueden salir. Claro, y las provoca, pero ella también está viendo lo que está ocurriendo. No lo quiere decir, y lo prevé, pero ¿no? lo sugiere. Sí. Y ahí hay un diálogo muy franco con Bernarda, que es muy lindo ese diálogo, cuando le dice realmente lo que piensa, que no ha dejado a sus hijas libres, y le plantea por qué no haces esto. Él lo hace desde un punto de vista muy honesto. El texto, yo, vos sabés que cuando te vi hablar en ese diálogo, pensé en la pluma, pensé en el texto de Lorca, ¿no? Porque se da en una obra que es muy, digamos, austera, y está muy sintetizado todo, ¿no? O sea, está muy bien esa situación en la que alguien, después de estar al lado de otro durante 20 años, 30 años, ¿no? Y le dice, mirá lo que hiciste con tus hijas, ¿no? Claro. Y qué se podría hacer, pero se lo dice en un momento que hay una gran confianza, que se abren, y que esos momentos ocurren una sola vez o dos veces, digo, ¿no? Pero ocurren en la realidad. Ocurre, sí, claro que sí. Hay momentos en que se da, porque es una convivencia. En un momento el personaje de Poncia dice, vida sin secretos una con otra. Hace 30 años que están viviendo juntas, aunque Poncia la sirve a Bernarda, pero bueno, saben todo uno de otra. En ese momento cuando ella habla y incluso hasta le puede decir, mirá lo que hiciste, ¿no? Una especie de reproche, ahí están a la par las dos. Ahí totalmente. No hay arriba y abajo. No. Son dos mujeres hablando de la vida que les tocó vivir y que están compartiendo con todas esas chicas, a quien además Poncia vio nacer y crió prácticamente. Claro, crió como una tía. Claro, es una especie de familiar. Te decía antes de la pausa que como espectadora, bueno, es muy difícil, sos arte y parte en este caso de la obra, ¿qué valores o qué relaciones o vínculos puede ser, le ves ahora ya entrado el siglo XXI, estamos en el 2012, ¿no? Bueno, eso es una de las cosas que más nos planteamos también, ¿no? Al comienzo, ¿cómo recibiría el público más joven, el que no conocía la obra? Porque hay un público que conoce la obra, que gusta de Lorca, que va a verla y más o menos conoce el argumento. Pero también se da el caso de que prácticamente todos los viernes tenemos liceos que van, porque está incluido Lorca en el plan. Y bueno, ¿y cómo lo tomarían ellos? Y curiosamente hay cosas que les hacen gracia. Es lógico. Hay cosas que llaman la atención. Y después entran en como que desde el punto de vista emocional los gana el espectáculo. A veces hemos tenido temores porque empiezan muy ruidosos y muy inquietos y se van aquietando en la medida que la obra se va desarrollando. Claro, la magia del teatro. Es increíble, pero es así. Es impresionante la narrativa. Sí. Yo ayer hablaba con Emilia Díaz y decía, simplemente así, tirando bolazos, que en la obra una de las digamos, del rigor que se habla una y otra vez, sobre todo Bernarda Alba, es el qué dirán, ¿no? Por un lado ella expresa el qué dirán, por otro lado odia el qué dirán, pero digamos, todos somos sojuzgados, ¿no? Por el qué dirán. Exacto. Y yo decía a Emilia Díaz que de alguna forma eso funciona todavía, en todas las sociedades funciona, ¿no? Aunque uno esté en Facebook, no sé qué, no sé cuánto, siempre la idea de están los otros y qué esperan de mí los otros. ¿Qué imagen tienen de mí? Exacto. ¿Qué imagen estoy dando? Y bueno, y acá está latente, ¿no? Cuando dice, las vecinas deben estar al lado de las paredes, escuchando todo lo que está pasando acá. De alguna manera siempre está eso latente. Hoy en día también. Sí, y otra cosa que está latente, pero creo que es universal, es esa especie y eso es parte del teatro, que pueda tener el espectador la curiosidad frente a cuando hay un lío, un conventillo, cuando hay algo, ¿no? Que es una especie de voyerismo que hay, y yo le decía a Emilia también, el tema de que acá es una casa donde la gente no puede salir.
o sea, es casi como que el Gran Hermano, digamos, claro. están viendo, a ver. Entonces, en un momento que Poncia, precisamente vos, tu personaje, dice, yo voy a decir, no me hagas decir tal cosa y tal otra, es la vieja amenaza, ¿no? Claro. O sea, de exponerte, sacar tus trapos. Cuidado, porque yo puedo hacer cosas que te van a perjudicar si seguís así. Y que ese recurso, que es dramático, sí. es un recurso humano y dramático también, sí. Es el recurso digamos, del Gran Hermano y toda esa historia, es el tema de decir, bueno, mirá que yo voy a decir, claro, o te van a ver. Es la imagen, la imagen que uno tiene de sí mismo y la imagen que uno proyecta en los demás, y lo que los demás reciben de uno. Claro. Exacto, exactamente. Pero aparte esa exigencia, digamos, ¿no? O sea, la idea de no exponerte totalmente vos, porque hay que, de alguna forma, simular. Siempre estamos, digamos, como una máscara, ¿no? Claro, o sea, tratando de ser como esperan los otros de nosotros. Y me imagino que en el caso de los liceales, estamos adolescentes, obviamente todos los adolescentes pasan por eso, ¿no? Sin dudas, pero además, como la obra toca determinados temas que hoy en día ya son, no te voy a decir que obsoletos, pero están como bajo otra mirada. Sí, bueno, el tema del luto nomás, habría que explicar qué es el luto, ¿no? Sobre el hecho de engañar por detrás de la madre, en fin. Sí, que la madre no las deja salir. Que la madre no la deja salir y ella se escapa. Claro. Entonces, todo eso produce a veces un poco de sonrisas en los jóvenes, pero evidentemente la fuerza dramática del texto los gana. Tiene también leí en algún lado que Lorca decía que era un drama y otros dicen que es una tragedia griega, digamos, ¿no? O sea, que tiene un aliento de tragedia. Puede tener un aliento de tragedia, sí, porque termina de una manera muy trágica. Pero yo lo veo más como drama. Lo veo más como drama, sí. Un drama, digamos, existencial. Es un drama, doméstico, diría. Sí. Un drama doméstico. O sea, es una familia que se rige por determinadas coordenadas de la época y de lo que se supone que es la gente bien educada o con buenos comportamientos, que es lo que Bernarda persigue. Claro, sí, el que dirán, y portarse bien. Y dar buena imagen. El orden. El orden establecido, mantenerlo. Y bueno, y que por dentro eso se resquebraja, obviamente, no se puede mantener. Sí, con la fuerza del amor, del erotismo. Claro, también, ¿no? del erotismo, seguro. Decime un poco para ir terminando, Ana, digamos, como experiencia para vos estar con Nelly Antunes, me imagino que es una cosa alucinante, ¿no? Maravillosa. Es el sueño del pibe. Ha sido un privilegio trabajar con Nelly. Yo a Nelly la vi cuando era chiquita, tenía 7 años cuando la vi la primera vez. Yo iba mucho al teatro, me llevaban mucho al teatro, y ella ya era actriz de la Comedia Nacional, ¿no? Lo mismo que Estela Medina y que todos los actores de esa época, Maruja, Guarnero, Candó. Y bueno, la admiraba enormemente y si bien habíamos trabajado ya antes en una obra juntas, pero nunca tuvimos unos papeles que nos comunicaran tanto, que nos unieran tanto como estos. Sí, sin duda. Es realmente maravilloso trabajar con él. Sin duda, da para... hay una cooperación entre las dos, un choque, les da para abordar esos papeles. Sí. Y te contaba fuera de micrófonos, pero también te lo quiero contar acá, que unos conocidos nuestros, ¿no? Que unos compañeros de la radio estaban ahí y se pusieron a llorar después cuando terminó la... Me enteré. O sea, ¿eso te parece excepcional o no? No es excepcional. O sea, de emocionar realmente. Estamos hablando de cuando... Y eso yo normalmente no lo veo, digamos, cuando veo el teatro, cuando se da eso que los griegos decían la catarsis. Claro. O sea, uno se emociona con la obra llegó. Exacto. Le llegó el tema, le llegó el conflicto, tal vez las actuaciones, obviamente, le llegaron, y emocionalmente, bueno, es una reacción lógica. Pasa muchas veces. Nos ha pasado en Bernarda Alba muchas veces. El público aplaude mucho, pero hay mucha gente muy emocionada, ¿no? Eso es impresionante, ¿no? Es impresionante porque digo, vamos a decir, un privilegio. Vamos a decir que digo, obviamente la obra de arte puede tener otros
fines, otros motivos, pero comunicar una emoción claro, es lo más difícil que hay, digo, porque no se puede escribir, ¿no? Eso es algo, ni se puede decir cómo se hace, ¿no? Comunicar una emoción es muy difícil. Siempre se dice que es más fácil hacer llorar que hacer reír. Yo pienso que las dos cosas son muy difíciles, porque le tenés que llegar a la gente. Claro. Si haces un chiste o haces una comedia y no le llegás a la gente no se ríe. Claro, claro. Bueno, pasa lo mismo con la emoción en un drama o en una tragedia. Realmente tenés que tocarle resortes muy especiales para que esas personas se conmuevan con lo que tú estás haciendo. Y yo creo que, esto voy a decir, mirá, digo, estamos conversando, que no está dado esa emoción por el argumento, sino que está dado por las actuaciones, por los diálogos, por el timing, el tiempo, el hecho de administrar los tiempos, que se den las cosas cuando tienen que darse, no antes ni después. Y la carga, además, la carga emocional es muy fuerte también para nosotros. Realmente nosotros terminamos llorando todas, muy conmovidas además por lo que está pasando. Esto ¿no? vos, y ya terminamos, pero esto vos que sos una actriz, digamos que tenés experiencia, pero de trayectoria, pero ¿qué ocurre cuando hay papeles que te mueven un poco el piso? Hay papeles que te afectan. Yo he tenido varios. No muchos porque les huyo un poco, pero he tenido 2 o 3 papeles que me han afectado mucho, anímicamente. Y cuando salís de teatro, durante un tiempo, durante ese momento, digamos. Como que continúan contigo o tienen otras te perturban resonancias, digamos, en otras partes, digamos, claro, de tu mente, de tu espíritu, exacto, digamos, ¿no? Están presentes, te acompañan en tu vida. No te los puedes sacar como sacarlo vestido fácilmente. Y te vas a ir rápidamente. No. Hay algunos que no. Otros son más manejables, más fáciles de manejar. Pero siempre que terminas una función tenés que hacer una pausa, por lo menos a mí me pasa, tengo que hacer una pausa y bajar. Porque estás como en otro estado. Sí, estás en otro. Incluso un actor está alterado en todo sentido, su ritmo cardíaco. La sangre te corre diferente, hay adrenalina, tenés que tener la cabeza clara, los reflejos claros para recordar, para estar fresco. Y todo eso exige una enorme entrega y un enorme esfuerzo. Y concentración también. Por eso mucha concentración, por supuesto. Muy bien, Ana Rosa, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Gracias a ti, muchas gracias a ti. Y bueno, y espero que tu audiencia, que siempre te acompaña, nos acompañe también a nosotros en estas últimas funciones de Bernarda Alba. ¿Les quedan pocas? Yo no sabía. Mira, se termina el año y termina la temporada, por lo tanto nos queda este fin de semana y el próximo fin de semana. Quedan 6 funciones. Viernes, sábado y domingo. Esto es los viernes y los sábados es a las 21:30. 21:30 y los domingos 19:30 en el Teatro Alianza. Muy bien, gracias por estar acá. Amigos, mañana vamos a continuar con La Máquina de Pensar. Vamos a tener a Fernando da Rosa en su espacio de tecnología, comunicación y cultura a un clic de la LEF. Va a traer al ingeniero Daniel Viñar para hablar sobre el reciente foro de software libre realizado en el Parlamento.